Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a un episodio más de este espacio que llamamos Creando Apapachos, en donde entrevistamos gente extraordinaria que nos enseña diferentes maneras de apapachar el alma a través de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Hoy tenemos el gusto de contar con Giovanni Rodríguez. Él es colombiano, graduado en bacteriología y laboratorio clínico, con énfasis en forense y hematología de adultos. Es un apasionado de la ciencia, la astronomía y la literatura. Él ha escrito una saga de 5 libros en donde narra la conquista de Antioquia desde el punto de vista indígena y una novela de ciencia ficción basada en la utopía de eliminar la maldad humana. Y Condenados, que será una novela de ficción que saldrá en el mes de agosto. Entonces vamos a invitar a Giovanni para que pueda conectarse a la live. Hola, hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal te encuentras? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Hoy hubo un día fuerte de trabajo y bastantes cosas tuvimos que hacer. Afortunadamente muy bien. ¿Cómo has estado? Bien, aquí en Ciudad de México nos llovió muchísimo. El verano está lleno de lluvia, pero muy bien, muy rico. Qué rico. Por aquí todo lo contrario. Estamos entrando ya a la época seca, veranito y cae muy bien porque por esta época ya se ve el centro galáctico. Al menos para todos los que somos apasionados del cielo ya podemos hacer buenas tomas del universo. Ah, mira, qué interesante. Y precisamente aprovechando que sale a tema, eh, quisiéramos iniciar la entrevista con esta parte de la astronomía y que nos cuentes un poquito de cómo es que surge en ti el gusto de esta parte de observar al cielo y a todo lo que nos ofrece. Roberto, la verdad es que tengo que remontarme muchos años en el pasado. Tal vez tenía 6 años. Wow. Y la primera vez que observé el cielo y tengo conocimiento de él, estaba al lado de mi papá y mi hermanita. Tenía aproximadamente 6 años, era una noche despejada, llena de estrellas. Mi papá nos llevó de la mano fuera de la casa, pasamos la calle, había un montículo, una hierbita y nos sentamos, nos tiramos en la hierba a mirar el cielo y empezó a contarnos historias, a mirar las estrellas. Yo creo que eso de niño me, me tocó el alma, generé una conexión muy importante en mí y desde ahí me empezó a gustar el universo, las estrellas. Además, por mi crecimiento espiritual, por mi desarrollo científico, el universo te ofrece una infinidad de opciones de vivencias, de experiencias y de sentimientos que de pronto de otra manera yo no he logrado conectarme con otras formas de otras imágenes. El cielo me permite a mí no solamente relajarme, conocer, sino que me permite también adentrarme a toda la ficción que cada uno de nosotros tiene dentro de la cabeza, Claro. la imaginación. Es una mente, es una puerta abierta a la imaginación. ¿Y recordarás alguna de estas historias de tu papá que te haya quedado marcada cuando él lo hizo? Sí, sí, la verdad, recuerdo muy poco realmente, Sí, pero lo recuerdo que que te habló de acuerdas. Orión. Ah, Orión. Sí, habló de Orión, sí, de hecho es la constelación favorita mía, una constelación inmensa, pues todo el mundo la puede apreciar muy fácil por las tres Marías, son tres estrellas que se encuentran en su cinturón, y un trapecio pues que la rodea, ¿cierto? Irregular, y nos contó una historia del cazador, que era el cazador perfecto, y salió de cacería y se encontró con unas mujeres, unas musas hermosas en el jardín de las Hespérides, y se enamoró de ellas y empezó a buscarlas y ellas a huir de él. Pero como era el mejor cazador, nadie se le podía escapar. Entonces las chicas pidieron ayuda
y entró el papá Zeus a ayudar. Ella las convirtió en las Pléyades Ah, y las colocó en el cielo también, que es una pequeña nube, un pequeño cúmulo abierto de estrellas. Uno puede observar 7 estrellas muy pequeñas, pues realmente hay muchas más. Y al hombre también lo convirtió en una constelación. Es como lo que él nos contaba, él tenía una memoria inmensa, mi papá tenía una capacidad para contar historias impresionante, un lector increíble. Heredé mucho de él. Afortunadamente tuve unos padres y tengo pues obviamente hoy todavía mi madre, todavía con mi madre, eh, que me llevaron por una senda cuando era niño muy feliz. ya, Me llenaron la cabeza de seguridad, de sentimientos, de emociones, de sueños. Sigo siendo un soñador gracias a lo que ellos sembraron en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo. qué lindo recuerdo. Ah, y aprovechando, ¿no? Que Sí, sale el tema de tu papá y de la relación que tenía con los libros. Eh, a veces pareciera que los papás tienen la colección de libros y es como casi sagrada y no me la toques, ¿no? Es algo así. ¿Recuerdas un poco cómo fue tu relación con los libros de tu papá? Si él te animaba a leerlos, si él tenía una conexión sí, sí, intocable o si te sí. decía, tú agarra lo que No, quieras. no, el hombre, yo desde que tengo memoria lo veía con un libro en la mano. Él llegaba del trabajo, todas las noches se sentaba a leer, comía libros, impresionante, le gustaba mucho la historia, la geografía, era súper apasionado de la literatura, la novela, y tenía su biblioteca. Y me animaba muchísimo, pero yo fui un mal lector. Y tengo que reconocer que en mi enseñanza académica, aunque yo escribía mucha poesía y me gustaban mucho los cuentos, aprendí a leer con los cuentos de los hermanos Grimm. Ujú, No era un buen lector de novelas, ya. no comía libros, ¿cierto? Él me animaba y yo no. Hasta que un día, como en unas vacaciones, recuerdo muy, muy bien ese día como si fuera ayer, para mí es una fecha muy especial, porque encontré uno de los amores de mi vida. Estaba de vacaciones y era muy joven, un pelado que no tenía en ese momento nada que hacer y me sentía a ver televisión y estaba pasando los canales y ya llevaba por ahí 3, 4 vueltas y no encontraba nada para ver, pero no hacía nada más que pasar canales. Mi papá me observó y me dijo, léete un libro. Yo lo miré con cara de, oiga, mi papá, que me va a poner a leer libros. Y pienso yo que, aunque yo era muy buen escritor, escribía mucha poesía, no era un buen lector. Es, 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 es algo antagónico. Uno no puede ser un buen escritor sin ser un buen lector. Sin Es duda, más, si uno no es un lector, uno no puede ser un escritor. claro. Y, y entonces recuerdo que, bueno, él no me paró mucha atención, siguió con lo que estaba haciendo, yo seguí pasando canales y él cogió un libro de su biblioteca y me lo colocó en el regazo como si fuera un bebé, como si fuera un niño. Me dijo, léete 20 páginas. Si no te gusta, lo dejas allá en la biblioteca. Yo acepté el reto y de mala gana, como regañado, leí 20 páginas y seguí, no pude parar. Este libro es El ojo del tigre de Wilbur Smith. Es un libro increíble de aventuras que narra una aventura para rescatar el Gran Mongol, que es un diamante o era el diamante más grande del mundo. Pertenecía a una tribu africana y el libro se desarrolla en una región de África, en una costa de África. El libro me impresionó, me atrapó, yo lo leí. Recuerdo que en esas vacaciones me leí varios libros. Ese libro lo leí, no paraba, no era capaz de parar de leer. Después leí Iglus en la noche y seguí con el repertorio que él tenía. Después yo mismo empecé a comprar libros. Ahí conocí realmente uno de los grandes amores de mi vida, que era la literatura. Y entendí por qué yo, aunque era bueno escribiendo poesía, no era capaz de escribir una novela, que era uno de mis sueños. De hecho, al ver a mi papá todos los días leyendo, uno de mis grandes sueños era que él cogiera una vez un libro mío y leyera un libro mío. Claro. Eso quería yo. Sí, y yo pues finalmente he escrito mucho y empecé a escribir para mi familia, para él, para mi mamá, para mis hermanos. Hace poco mi hermano leyó uno de mis libros y
para mí fue una sorpresa muy grata, porque mi hermano tiene una mentalidad diferente, Ujú. no tiene un gusto tan arraigado por la literatura, pero leyó un libro que era mío y siento que lo atrapamos, que ya se volvió al lado de la luz, del arte, de esta parte. El hombre impresionado me llamó, no sabía de dónde había sacado tanta historia, no sabía la narración, cómo era que yo había articulado tantos elementos para excitar su mente, para hacer que él se reconociera en personajes, para generar en él reflexiones y para emocionarlo. Entonces, no, el hombre estaba dichoso, me pedía que siguiera escribiendo, que siguiera escribiendo la segunda parte de ese libro. Y para mí que él, mi mamá, mi esposa, las personas que están en mi núcleo familiar me lean, ya para mí ese es el mayor logro. Ver Claro, la cara de ellos feliz es para mí realmente mi mayor recompensa. Obviamente uno cuando escribe tiene unos retos bastante grandes cuando uno quiere escribir realmente bien y quiere escribir una historia. Por ejemplo, el libro que te cuento que mi hermano leyó es un libro de más de 600 páginas. wow, Escribir un libro de más de 600 páginas en mi condición, que soy una persona que trabaja, que tiene una familia, que tiene una niña de 3 años, es difícil porque hay tiempo que tengo que disponer para ellos también y para mi trabajo. Entonces solo tengo unas noches, las vacaciones, los fines de semana para escribir, pero me mantengo siempre conectado con las historias. Es una cosa muy rara, muy loca, que apenas estoy aprendiendo como a entender, pero es muy chévere, demasiado chévere. Entonces leer 20 páginas realmente a mí me cambió la vida. Como a muchas personas, a miles de personas en el mundo, leer les cambia la vida y muchos les salva la vida también. sin duda. Y tú, no sé si esta parte de las 20 páginas, que se me hace muy interesante, eh, porque hasta como suena reto, ¿no? Y planteándolo un poco para no sé, los papás que nos escuchan ahora, ¿no? Eh, Obviamente con la actualidad tú tienes más distracciones, ¿no? Ya no nada más pasas la televisión para ver los 10 canales que tenías, ahora tienes 300 películas a la mano, ¿no? Y realmente te puedes pasar Sí, pasando ahí horas, ¿no? Viendo cuál te gusta ver y por cuál te animas. Y pareciera que la literatura y agarrar un libro es como después de las 300 películas y ninguna te gustó o si ya viste todas, ok, vuelto a ver si hay alguna opción. Y esto que nos dices de las 20 páginas parece algo que es muy accesible, ¿no? No le pidas leer las 600 páginas o no le pidas leer gran cosa, ¿no? Sino inicia con muy poquito. ¿Crees que siga siendo vigente esto? sí, completamente. Tienes razón, hoy vivimos, nuestra época está tan inundada de tecnología, Ujú. de información y a la vez de desinformación, nos distrae tantas cosas, la televisión, el internet, las redes sociales. Hay niños que solo viven de las redes sociales, no viven ahí, conectados permanentemente y alejados de ellos mismos, porque están totalmente conectados con ficciones, no con sus propias realidades, no con sus propios sueños y su esencia de vida. Tener, retar a los hijos a hacer algo bueno, a leer. Hoy que tan poca gente lee, pero retar a los niños a leer 20 páginas me parece que es un buen inicio. Pero hay que ser un poco inteligentes también. Yo creo que mi papá sondeó también lo que tenía en la biblioteca para entregármelo. Él no me iba a entregar, por ejemplo, la Divina Comedia, o de pronto no me iba a entregar de pronto un libro de Edgar Allan Poe, o de William Shakespeare, o de Cervantes, cierto, no me iba a entregar una Biblia para leer, Claro. no me iba a entregar un documento difícil de digerir. Hay que pensar que a los niños hay que introducirlos en la literatura de manera gradual y amorosa, para que ellos entiendan y puedan disfrutar lo que hay allí. Que leer realmente se disfruta cuando separas tu mente de la realidad, te absorbe la ficción que el escritor quiere que tú plasmes en tu mente
y logras realmente una conexión con la lectura cuando en ella tú te reflejas. Ahí es cuando te atrapa la historia, cuando tú te ves en esa historia, cuando te hace sentir una emoción. Por ejemplo, yo cuando leía a Carlos Ruiz Zafón, Ujú. uno de los libros casi me hace llorar. Y en una escena estuve a punto de cerrarlo y tirarlo a la calle por la sensación que me dio la escena. Y uno dice, wow, no, cómo al leer es capaz de conectarse con las emociones, no con las que el escritor quiso que tuvieras, sino con tus propias emociones y te saca la parte que realmente tú eres. Entonces es muy importante que los padres reten a sus hijos y sepan cómo los van a retar. Lo otro es que si los retan, quieren introducirlos en la literatura, en la lectura, pero no son ejemplo de ello, pues va a ser mucho más difícil que ellos vayan a asimilar Sin duda. un hábito tan sano si no los ven leyendo. Es muy más difícil que un papá te diga, lee un libro, lee 20 páginas y te dé el mejor libro y tú nunca veas a tu padre leyendo. Pues no hay un ejemplo que Sí, ratifique es incongruente casi, ¿no? ese hábito, totalmente incongruente. Y ahora que lo comentas, ¿no? Creo que Harry Potter es como el ejemplo perfecto, ¿no? Que, no sé, destapó mucho de literatura juvenil, ¿no? O mucho, mucho, mucho más relajada, ¿no? Que un clásico, que una gran, novela, ¿no? Y sin embargo, a diferencia de esos libros, hizo a los jóvenes de ahora leer, ¿no? Entonces, tu punto de vista sobre, a lo mejor no entran con el gran tema, ¿no? Con el libro más, conocido, más popular, ¿no? De, de antigüedad. Tú dirías, no importa por dónde entres, pero entra, aunque agarres un libro de una saga juvenil o agarres uno que es de una película y que a lo mejor no te va a dejar tanto, pero entra por algún lado. De acuerdo, pero yo creo que hay un secreto realmente. Fíjense en todos cuando ven un niño jugar, los roles que él plantea con los juguetes. Coge una caja y la convierte en un tren, coge un muñeco y lo convierte en un dinosaurio. La imaginación que tiene el niño es súper potente, súper poderosa. Y es a través de la imaginación que los niños y los jóvenes crean su mundo, recrean su mundo y se plasman ellos allí. Ese es el secreto, que la literatura pueda conectar el mundo mágico de los jóvenes y de los niños con su imaginación. Si eres capaz tú como padre lograr que él al leer pueda reflejar su imaginación, su mundo allí, ya ganaste el año, ya le creaste un hábito, porque él va a sentir la lectura tan placentera como el juego y nunca va a preferir dejar de leer por hacer otra actividad de pronto un poco más mundana, pero menos artística Claro, que la lectura. Es conectarse con la imaginación, porque básicamente, ¿qué es lo que sucede biológicamente, fisiológicamente cuando uno lee? Tus neuronas y ciertas regiones del cerebro se activan, se iluminan, empiezan a generar las, las hormonas del placer, ¿cierto? Oxitocina, y de alguna manera empiezas a sentir placer, pero eso solo sucede cuando tu yo interior, tu mundo interior, se conecta a través de la imaginación con la lectura, porque lo que estás leyendo, todos esos símbolos que estás leyendo, están representando en imágenes en tu mente. Entonces tu mente forma un lienzo donde se proyectan las imágenes de la lectura y esas imágenes pueden llegar a ser tan fuertes como es tu imaginación, solamente a través de ese canal. Entonces por eso es importante. Si se va a meter un padre en ese mundo para evitar un rechazo, tienen que explotar la imaginación de los muchachos y entender que el libro, no importa el libro que le den, entiendan que de alguna manera se va a conectar con la imaginación, el imaginario de la persona. Harry Potter, ¿por qué fue y por qué es tan exitoso?
porque colocó en los roles de los niños situaciones totalmente imaginables para ellos. Sí, claro. La magia hizo que los dragones, que los grandes hechiceros, que los brujos no fueran solamente señores barbados, grandes y milenarios, sino que también fueran niños. Entonces hizo que ellos mismos se sintieran que pertenecían a ese mundo, que ellos podían hacerlo. Es lo que hace un niño cuando ve a Messi jugando, Sí, cuando ve a su jugador favorito, sale con el balón y dice, yo soy Messi. claro, claro. Es su imaginación, es su imaginación. Totalmente de acuerdo. Ahora, para avanzar un poquito, ¿no? Porque nos podemos quedar hablando aquí de los libros mucho tiempo, pero quisiera tocar un poco ahora el tema de la escritura. Tú lo defines como algo que está muy ligado con la meditación y pues meditar lo asociamos con estar presente, con la concentración, con vivir aquí en el ahora. ¿Cómo es para ti esta relación entre la escritura y la meditación? Yo me di cuenta hace unos años realmente que solo logro llegar al nivel más profundo de mi creatividad cuando de alguna manera me aíslo de todo el mundo y me conecto conmigo mismo. Y ese fue como el secreto o la llave para yo entender que cada vez puedo escribir mejor. Cuando tú meditas, generalmente es una actividad voluntaria, muy tranquila, de autorreflexión y a veces de poner la mente en blanco, Ujú. pero sobre todo de hacerte consciente. ¿Qué sucede cuando yo escribo? Que me aíslo absolutamente de todo. Yo puedo escribir en cualquier lugar, no importa la bulla, no importa la cantidad de gente, no importa si hay una orquesta. Escribo sin importar la situación y en el momento en que escribo es como si yo mismo desapareciera. Wow. Y al desaparecer me conecto con los personajes y me conecto con las historias de una manera tan íntima que una vez termine de escribir, cuando voy a la cama, los personajes me siguen hablando. Y he tenido en varios libros que he escrito personajes que de alguna manera no me dejan dormir Wow. y que me han enfermado. Tuve un personaje muy querido en un libro que llegó a hacerme sentir enfermo. Eh, y es muy extraño y cuando tú lees la literatura y lees las biografías de grandes escritores, y no es que yo me esté comparando con ningún gran escritor porque estoy en, en una fase de crecimiento, siento que cada vez puedo aprender más, eh, pero es muy particular que las personas y los escritores, y creo que la mayoría de los escritores han sentido esas voces en la cabeza, esa conexión con sus personajes, ese delirio. Algunos de ellos inclusive han manifestado eh, que su imaginación o sus creaciones imaginarias los persiguen por la calle. He sentido yo algunas veces esas cosas, ¿cierto? Pero es porque llegas a un estado tan profundo en tu introyección que eres capaz de percibir otras cosas. Hazte de cuenta cuando, por ejemplo, Platón hablaba del mundo de las ideas, que con el mito de la caverna, él dice que nosotros vivimos en una caverna Ujú. y que levemente recordamos cómo era el mundo, que si alguna vez pudiéramos salir de la caverna y ver la luz y ver cómo es el mundo de bello y de luminoso, la esencia, y volviéramos a la caverna y le contáramos a los que están dentro de la caverna, nos creerían locos. Y que nosotros realmente perdemos la memoria a través del cuerpo cuando renacemos. Y básicamente esas ideas llegan a la cabeza de alguna manera, una inspiración. Todos los artistas, creo yo, no solo los escritores, pero todos los artistas, todos los que crean, tienen una fuente de inspiración. Para mí la inspiración está en todos lados y de hecho inspiración es una palabra pues bastante remota, antiquísima y misteriosa. Eh, y entiendo que significa recibir aliento. Antiguamente, de hecho,
En el helenismo, los griegos la, la mencionaban era como una conexión con los dioses. Y William Blake, que habló mucho de la imaginación en el siglo de las luces, este gran poeta y grabadista inglés londinense, él decía que la imaginación era la fuente y la esencia de todas las cosas de las personas, era lo que hacía que nosotros como seres humanos realmente sacáramos lo mejor. Entonces, cuando yo medito de esa manera, cuando me aíslo del mundo, cuando yo escribo y me conecto tanto con mis historias, el mundo desaparece tanto que yo mismo desaparezco. Es muy raro, es muy complicado, pero es similar a una meditación. Tú te sientes flotar, tú te sientes incorpóreo, es muy similar. Y el tiempo no existe en ese momento. Pueden pasar horas y tú no lo sientes, Claro. no lo sientes. A mí me gusta mucho escribir no solamente pensando en lo que estoy escribiendo, no pensando que voy a escribir para una persona que me va a leer, sino sacar de los intestinos lo que yo necesito decir y me he dado cuenta que realmente no lo estoy diciendo yo. Muchas de mis historias salen de lo que atrapa mi mente en ese cosmos imaginario y se articulan con una realidad. Mi ficción está basada en una realidad. Cualquiera que lea mi historia va a creer que esa ficción es real porque tiene un sustento real y de esa manera es capaz de conectarse con la escritura y explotar lo que hace un momento hablamos, el poder de la imaginación para conectar las mentes y conectarse con la narración literaria. Y al final todo inicia siempre con la hoja en blanco, ¿no? Con esta primera hoja en blanco que pareciera que es el primer muro infranqueable que cuesta mucho darle la vuelta, ¿no? Porque inclusive, vamos, no necesita ser un escritor, ¿no? Para querer quizás poner alguna idea, ¿no? O inclusive tu diario o cualquier cosa. Y hay veces que cuesta mucho enfrentar la página en blanco, ¿no? Eh, y a lo mejor hasta impacta tanto que ya no la, que ya dejas ahí y dices, me regreso a Netflix, ¿no? ¿Cómo Sí, fue para ti ese enfrentamiento? ¿Cómo lograste darle la vuelta para ahora sí sumergirte en el placer de la escritura? ¿Cómo cruzaste ese muro? Y tal vez algún consejo que nos pudieras dejar para la gente que lo tiene actualmente. bueno, mira, cuando yo quise escribir mi primer libro, recuerdo que era un viernes, eran más o menos las 7 de la noche, mi papá estaba escuchando Rudy Márquez. Yo estaba en la mesa, mis hermanos estaban cerca, yo estaba estudiando matemáticas, estaba estudiando trigonometría para presentarme a la universidad. El libro de matemáticas al final tenía hojas en blanco para hacer ejercicios. Y yo, a pesar de que estaba estudiando matemáticas, mi mente estaba en otro lado. Yo quería escribir y pensé, pues voy a empezar. Tenía una leve idea y fui a las páginas en blanco. Me quedé 15 minutos y no pude escribir nada. Un choque y cerré un poco con mal humor el libro y seguí estudiando matemáticas. Luego revisé mi sensación, mi posición frente a ese momento para entender por qué no podía escribir un libro si yo podía escribir poesía. Y escribía mucha poesía. Y entendí que yo era como un vaso medio lleno. Para escribir necesitaba varias cosas. Uno para escribir realmente necesita algo de conocimiento, tiempo y también un poquito de talento. Decidí esperar y esperé más de casi 16 años para empezar a Wow. escribir. Quería empezar a escribir, pero no escribir por escribir, quería escribir algo que tocara el alma, que rayara el cerebro de una persona y que la persona que leyera se sintiera tocado, movido por algo importante. Hoy lees muchos libros y libros que pueden ser gramaticalmente y sintácticamente bien escritos y puede que no tengan ningún error de ortografía, pero estilísticamente no dicen nada, no tocan los valores, no tocan valores humanos, no te conectan con la realidad. Yo quería tocar realidades,
y empecé a buscar mis temas de acuerdo a, primero, lo que me motiva, lo que me gusta, pero sobre todo buscando la estilística, buscando la forma literaria para poder llegar a un público. ¿Cómo uno puede romper la página en blanco, saltar ese muro que a veces es tan difícil de soslayar? Hay muchas técnicas realmente. Leer es una de ellas. Cuando tú lees y se te abre el apetito y además escribes, te llegan ideas rápidamente. Ser muy observador. Si observas la realidad, también puedes encontrar en las realidades historias que ameriten ser contadas. Los paisajes, un café, una persona, puede ser una musa o un amigo, puede ser fuente de inspiración. Pero realmente la página en blanco siempre va a estar. La solución para romper esa página en blanco está dentro de ti. Tú tienes toda la capacidad para escribir algo, pero el miedo a escribirlo, procrastinar a tu deseo o no saber realmente por dónde empezar es el mayor problema. Cuando yo me sentía a escribir, por ejemplo, Condenados, mi mayor problema era cómo lo escribo, cómo empiezo, cómo va a ser el primer capítulo. Mientras te debates sabiendo cómo lo vas a hacer y dejas que pase el tiempo, estás perdiendo tiempo precioso para escribir. Claro. Lo ideal es sentarse y escribir, empezar a sacar y a sacar, como cuando vas a montar en bicicleta. Si tú no sabes montar en bicicleta y no te montas en una bicicleta, nunca vas a aprender a montar en bicicleta. Sí. Si quieres escribir un libro, tienes que sentarte a escribir. Que no sé cómo voy a empezar, no importa, no sabes cómo vas a empezar, pero empieza. Puedes empezar. Yo, por ejemplo, el primer libro que tuve, le hice por ahí unos 20 capítulos de inicio diferentes hasta que me quedé con uno. Y uno a medida que aprende y a medida que escribe, entiende y mejora su técnica y esa página en blanco desaparece. Entonces, creería yo que el mayor consejo es, si quieres escribir un libro, no procrastines, no te excuses, escríbelo, siéntate a escribir. Si eres de los que necesita silencio, entonces busca el espacio, pero no te justifiques con que no tienes tiempo, porque los sueños no esperan, Sin duda. tu realidad no espera. Y si tú le das la espalda a tus sueños, entonces ¿quién los va a lograr por ti? Nadie los va a lograr por ti. Totalmente de ¿Quieres acuerdo. escribir? Tienes que sentarte a escribir. En este periodo que nos comentas de 16 años, entre que salió el primer impulso, ¿no? Por escribir el libro y que pasa este periodo, digamos, de conocimiento, de aprendizaje, ¿cuál crees que haya sido la lección más valiosa de esos 16 años que a lo mejor ahora conoces, que no conocías al inicio y que dices, esto es clave para que mis libros transmitan algo, den algo? Conocerme a mí mismo. ¿Ok? Cuando te conoces a ti mismo, encuentras tu potencial. Por eso, por eso lo relaciono con una meditación. Cuando te conoces a ti mismo a través del silencio, te introyectas en ti, abres todas las puertas de la imaginación y entiendes cuáles son tus verdaderos restrictivos y tus verdaderos potenciales. Sin embargo, un tema, algo material que sucedió que me ayudó muchísimo, muchísimo digo, es realmente poco, un salto gigante. Fue un salto gigante y a la vez fue casi que un salto de fe, porque yo era una persona demasiado tímida, era el hombre más, el niño más tímido que te puedas imaginar del salón. Y de adolescente también fui demasiado tímido, no era capaz a veces de enfrentar un público, así inclusive el público eran tres, cuatro personas. De hecho, algún día yo pensé que yo de alguna manera había sufrido algún tipo de enfermedad psicológica por esa aversión a la sociedad, esa incapacidad relacional, alguna especie de autismo, Ujú. pensé que de pronto podía sufrir.
Y sin embargo, cuando empecé a escribir y empecé a entenderme, eh, entendí muchos fenómenos que ocurrían en mi vida, porque está plagada de muchos misterios, de muchas cosas muy raras. Mi abuelo, y haciendo un paréntesis a esto para que lo Sí, puedan sin duda. entender, si uno de mis abuelos era guaquero, le gustaba perseguir guacas. Aquí guacas es que es un lugar donde espantan, porque se supone que hay algo enterrado, oro o joyas, ¿cierto? Hay un alma en pena, por decirlo así, entonces el alma no ha podido partir y se ven luces y espantan. Mi abuelo sacaba entierros, nunca sacó oro, pero sí sacó muchos huesos y nos contaba muchas historias eh, que él pudo vivir y de alguna manera yo tengo alguna sensibilidad frente a esos temas. Ya. Mi mamá también tiene una sensibilidad con esos temas muy grande. Entonces, hubo una época en que yo veía cosas muy raras, era como la dimensión desconocida y escuchaba cosas muy raras. Fuera de eso, mi timidez hacía que yo fuera un chico realmente diferente, muy analítico, pero con un amor inmenso por las personas y por la naturaleza. Lo cierto es que cuando empecé a escribir mi primer libro, una novela histórica, como lo mencionaste, la conquista de Antioquia, pero narrada a través de nuestros indios, para rescatar los héroes que no conocemos, porque me di cuenta al escribirla que no conocemos quiénes son nuestros verdaderos héroes. Nuestros héroes no son los conquistadores españoles que vinieron acá a robarnos, a masacrarnos, a violarnos, a quedarse con la tierra porque el Papa se la regaló. Fueron los que estaban aquí y pelearon por ella. Entonces, la mayoría de la gente no sabe quién es Anayansi de Satsurro, Intuba Guavara, no saben quién es Sémaco y muchos indígenas. Cuando yo lo empecé a escribir me di cuenta que necesitaba algo más para poder escribir con propiedad y me sometí a un ritual indígena. Ok. Y ese ritual indígena me llevó a un trance de 4 horas, es lo más extremo que yo haya hecho. Y en ese ritual indígena yo tomé ayahuasca, que básicamente es yagé, y la experiencia que tengo es impresionante. Me ayudó mucho a conocerme. Eh, Terminé reconociéndome a mí mismo y salí del trance sintiéndome un bebé, ingenuo, puro, tranquilo, limpio, sin preceptos, sin miedos. Me podía hacer pipí, popó y no me importaba. Era un niño totalmente limpio. Cuando me reconocí, me sentí un bebé, salí del trance inmediatamente. Y eso me ayudó a entender cuáles eran mis potenciales y a entender que yo no tenía por qué tenerle miedo a nada. Y de esa manera empecé a entender que el potencial que tengo como escritor lo tenía que regalar al mundo. No tienes, no puedes estar aquí y tener un don y no compartirlo con las personas. A través de la literatura, yo quiero mostrar realidades que la gente prefiere callar y prefiero a través de mi literatura dar a conocer contextos sociales que de alguna manera pellizquen a las personas, tal vez para que no cambien, pero dejen precedentes a través de la literatura. Y además, a través de mi literatura, como me gusta tanto la ciencia, trato de hacer conexiones bastante distópicas, bastante raras entre ciencia, mitología, historia, psicología, que hacen que el lector de alguna manera sienta que hay una fuerza diferente cuando lee. Entonces, básicamente fue eso, el hecho más relevante dentro de ese crecimiento, lo puedo particularizar en ese evento, en esa situación en la que yo me vi inmerso en ese ritual indígena. Obviamente, para escribir, y gracias a Dios he tenido el apoyo pues de mi esposa y hemos viajado mucho. Eh, He conocido lugares espectaculares, lugares hermosísimos, que de alguna manera también están embebidos en mis letras. Wow, qué increíble. Y gracias por compartir la esencia, ¿no? De la experiencia y de cómo te impactó. Otro punto que creo que
me gustaría conocer es, tú tienes una hija, ¿no? Una hija pequeña. ¿Ella vino también a detonar algo para el tema literario? Porque ya nos contaste, ¿no? El abuelo marca como unas bases, tu papá que transmite todo este gusto por la literatura, y luego ya te conviertes tú propio en padre, ¿no? Con tu hija. ¿Eso también te movió algo para la hora de la escritura? Sí, sí, la verdad es que cuando los padres se vuelven viejos, los hijos se vuelven padres de los padres y los padres se vuelven hijos de los hijos. Y mi hija hoy, pues ya tiene 3 años, pero le encantan los libros. Le he tomado fotos cogiendo libros y leyendo lo que tiene en su cabeza, que es balbuceos, historias que ella se inventa. Ujú. Le encantan los libros. Desde muy niña tiene cierta atracción por ellos y eso me gusta muchísimo. Nosotros le leemos siempre en las noches y cada vez que podemos le compramos algún cuento. Ella, obviamente, los niños se guían mucho por las imágenes. Todo entra por los ojos cuando uno es un niño. ¿Cierto? Igual, cuando uno es un adulto, siempre también muy llamativo todo, a través de los colores. Y, y lo que a ella le parece charro, lo que le parece gracioso, lo repite. Se casa mucho con algunos cuentos y a veces en la noche nos pide que le releyamos el cuento favorito y ese cuento favorito se vuelve como la película favorito que la ven 10 15 20 veces. Uno se la termina memorizando. Ya. Pero si ella tiene un gusto y obviamente pues como papá hay que seguirle cultivando el buen gusto a leer. Siempre mi esposa y yo hemos tratado de alejarle un poco de las pantallas, que tenga un mundo más abierto, más tranquilo, eh, a jugar, a explotar su imaginación. Ya llegará ese momento de tener pantallas, pero por ahora, sobre todo en los primeros 7 años de vida que son tan importantes en la formación de la columna moral de una persona, queremos darle a ella unos ejemplos y unas directrices diferentes. Pero a la niña le fascina, a Sara le encanta los libros. Qué lindo. Ahora, siguiendo un poquito, ¿no? Con el tema de tu obra, eh, está esta novela histórica, ¿no? Donde cuentas la historia contada desde el punto de vista indígena, y desde ahí pasas a la ciencia ficción, ¿no? Entiendo que Condenados va por ahí. Eh, ¿Qué fue lo que motivó ese cambio? ¿Por qué no seguiste por ese rumbo? ¿Por qué te anima a explorar ahora este género? Cuando escribí novela histórica, escribí una saga de 5 libros. Y escribí más o menos del 2005 hasta el 2011, novela histórica. Una vez sentado en un bar no, en un café, tomándome un granizado de café, eh, y hablando con unos amigos de la universidad, estamos hablando de la situación actual del país. La verdad es que las personas que son, y creo que todos los que somos muy sensibles y somos muy, sobre todo muy coherentes con, con lo humano, con la realidad humana, nos damos cuenta de las injusticias, del atropello, de la corrupción, de las muertes, de todo lo malo que ocurre en nuestros países. Y a veces hablando simplemente tratamos a manera de rebeldía expresar nuestra opinión frente a esos hechos. Y hablando con los amigos de la situación de mi país, se me ocurrió, llegó a mi cabeza una idea loca de crear un libro de ciencia ficción que hablara del contexto del país, Ok. una forma de rebeldía, pero también de reflexión, sin necesidad de atropellar ni aplastar a nadie. Y me pareció bacanísimo hacerlo, porque para mí era muy retador, porque escribir novela histórica te genera unos retos interesantes. Tienes que leer mucho, investigar mucho, si puedes ir a lugares donde sucedieron los hechos para que te contextualices, eh, pero, pero tú narras lo que ya ocurrió. Cuando vas a cambiar de género y vas a hablar de novela de ciencia ficción, tú no narras eventos que ya están en el pasado, vas a narrar eventos que tú vas a crear en tu mente o vas a narrar eventos que tú vas a idealizar en el futuro. Te pone en una dimensión literaria distinta,
te pone retos diferentes. Entonces, al iniciar este ejercicio de crear ciencia ficción, fue algo retador y lo asumí como un reto personal. ¿Qué, qué capacidad tenía yo de hacerlo? ¿Hasta dónde podía llegar? Y si realmente yo podía escribir un libro de ciencia ficción. Yo me dije a mí mismo que si yo era capaz de escribir un libro de ciencia ficción, después de haber escrito un libro de novela histórica, podía escribir cualquier cosa. Y me di cuenta que soy un escritor capaz de escribir cualquier género. De hecho, Condenados, que es de ciencia ficción, es un libro muy osado porque tiene muchos géneros dentro de él. Es un laberinto de tramas, un laberinto de situaciones y personajes que te llevan al pasado, te llevan al futuro y te llevan al presente y te mezclan las cosas con una sincronidad y una forma de narrarlas que el lector es capaz de sentirse no solo atraído, sino involucrado en la misma historia. Cuando yo terminé Condenados, entendí que era capaz de describir cualquier género. Y para mí fue muy satisfactorio hacerlo, porque aprendí muchísimo, pero sobre todo porque al retarme entendí que yo realmente sí tenía madera para escribir. Qué bueno. Y hay un tema, creo que planteas, ¿no? Dentro de la obra de Condenados, que se me hace muy interesante y muy vigente, que es el de eliminar la maldad humana, en donde pareciera que no sé, que hoy en día es muy fácil confrontar, ¿no? Irse a los extremos, a los polos, odiar al otro polo, ¿no? Eh, y por ahí escuchábamos que decían, ¿no? Amar es de valientes, ¿no? Odiar es fácil, amar es lo complicado. Y esta hipótesis que planteas, al menos de eliminar la maldad, se me hace muy relacionado a esto. De dónde te surgió la idea? Es que yo creo que en todos mis libros hablo de la lucha que hay entre el bien y el mal. Creo que es un factor común y yo creo que es debido a los contextos sociales en los que hemos vivido siempre, ¿cierto? Eh, el tema de la lucha entre bien y el mal siempre ha existido y lo han narrado filósofos y está en innumerables libros, pero todos tienen una narración desde un punto de vista diferente. Eh, la verdad es que yo todavía no alcanzo a dimensionar y a comprender por qué para mí es tan fácil ese contraste. Y Condenados explica a lo largo del libro, explica esa misma situación desde tres ángulos o tres puntos de vista diferentes. Te lo explica desde un punto de vista social y psicológico, te lo explica desde un punto de vista mitológico y te lo explica desde un punto de vista científico. Integran estos tres elementos para darle un vuelco de 360 grados a esa situación, pero con unas tramas que, que básicamente tú sientes que de alguna manera tú estás ahí enredado como lector y que el libro no solamente te está hablando del pasado o te está hablando del futuro, sino que te está hablando es ahora del presente. Eso es lo chévere de poder escribir con método de tal manera que el lector cuando esté leyendo tu libro sea capaz de verse allí reflejado. El bien y el mal y desaparecer el bien es una utopía realmente. O sea, nunca vamos a lograr que el mal no exista. El mal es necesario porque finalmente es un motor. Nuestras sociedades y nuestro mundo ha visto en la generación del mal o en las situaciones conflictivas y bélicas, por ejemplo, grandes descubrimientos y grandes avances científicos para que nuestra humanidad siga avanzando. La Segunda Guerra Mundial trajo muchos adelantos científicos que finalmente mejoraron nuestra calidad de vida y cada vez que hay una guerra o hay una situación bélica, independientemente de los intereses, el mundo
da pasos agigantados. Mira ahora con la pandemia, nos Claro. puso en jaque a todo el mundo. Trabajamos de manera diferente y todas las organizaciones de salud y los científicos trabajaron de manera diferente para crear una vacuna. Se lo hicieron en tiempo récord. Y eso sucede porque nosotros como especie humana tenemos una gran capacidad de reponernos frente a la maldad o frente a todo aquello que vaya en contra de nuestros propios intereses, de nuestra integridad, de nuestra salud. Entonces, hablar del bien y el mal siempre va a ser un tema muy natural. O sea, nunca lo vamos a poder destruir, así como está la noche, está el día, nosotros vivimos en un universo de bivalencias y ese contraste entre esos dos polos básicamente es la fuente de creación de nuestro universo, de nuestro mundo. Entonces puede ser que nosotros veamos maldad en una situación, pero puede ser que esa situación sea una situación justa, ¿cierto? Si de pronto tú vas por la calle y ves que alguien está golpeando a otra persona, puedes ver que es un abusivo, que se está sobrepasando, que está haciendo algo indebido. Tal vez el hombre se está defendiendo. De todo depende de la percepción, del momento y de la situación que muchas veces uno no conoce. Entonces a veces las cosas malas no son malas desde la percepción. Parece que uno sí tiene que buscar siempre, y lo que yo he narrado en los libros es un punto de equilibrio. No buscar lo bueno o lo malo, es buscar lo correcto. Realmente, ¿qué es lo correcto? Cuando uno está en ese punto de equilibrio y qué es lo correcto, las cosas realmente fluyen y avanzan. Esta es una de las principales como conclusiones del libro del que hemos hablado. Perfecto, ya estaremos esperando poder leerte en Condenados. Y ahora me gustaría acercarme a eso, ¿no? En agosto ya está por publicarse, ya lo va a poder tener la gente y leerlo y disfrutarlo. Para ti, estar a días del lanzamiento, de ver tu obra publicada, ¿qué sensaciones te da? Cómo lo viviste este proceso? Eh, ¿Estás ansioso? ¿Estás feliz? ¿Estás preocupado? No, no, de hecho estoy muy feliz, pero es como una felicidad contenida, porque el arte de escribir te lleva paso a paso, te va transformando a medida que tú escribes, te transformas y maduras también. Tú le regalas al mundo una creación, pero a la vez que tú la creas, esa creación te da algo también a ti, te pone a pensar en otra dimensión, te conecta con las personas de una manera diferente. Eh, la persona que te lee va a tener una percepción y de pronto fraccionada de lo que tú has escrito y va a tener como un gustillo después de haber leído el libro de temas con los que se haya conectado. Pero cuando uno escribe, el escritor se queda con el paquete completo y ese paquete completo te lleva a pensar de maneras diferentes, transforma tu vida. Entonces, crear el libro, el solo camino de crear el libro es a veces más satisfactorio que ver el libro ya materializado en una obra en el público. Claro. Para mí hay algo de nostalgia realmente, hay algo de nostalgia, algo de romanticismo en ver mi libro publicado, porque yo quería que mi papá leyera un libro y mi papá falleció hace unos años. Ahora bien, pues tenerlo allí, que mi mamá lo pueda leer y lo pueda tener, y mi esposa, y con el tiempo mi hija se dé cuenta que yo soy escritor y que lea un libro mío, para mí esa es la mayor recompensa que hay. Entonces, sí, es muy feliz, muy contento de que haya logrado hacerlo, que me haya colocado una meta y la haya cumplido. Y finalmente pienso que es como el primer paso. Hay otros libros que tengo, hay otros libros que estoy generándole o dándoles una mayor potencia a través de mi literatura, a través de las tramas, los estoy mejorando. Y este libro básicamente es el libro que me puede abrir otras puertas, que puede llegar a otros escenarios. Con el tiempo, eso es lo que realmente yo espero. Yo empecé escribiendo para mi familia y después de que terminé el primer libro me di cuenta que era bueno y no solo mi familia debía de leerlo, que el mundo también podía leerlo y entender de allí las realidades, no solamente colombianas, porque he escrito
básicamente historias de Colombia, pero que se pueden plasmar o que se pueden reproducir y que se pueden extrapolar a cualquier otro país donde las situaciones sean similares. Entonces me parece chévere, realmente es muy bacano. Ahorita ya en un mes estaremos publicando el libro, eh, y metérsela toda, con toda la mayor ilusión, meterle el mayor amor, la mayor pasión, a que cada momento vivido sea como una meditación, presente, estar en presente para poderlo degustar y poder ayudar a otros a seguir esa senda también, porque siempre he visto que uno debe abrir los brazos para volar, pero entender que tiene que tener la fortaleza al abrir sus brazos para volar, de que en esos brazos puede cargar a otras personas para que vuelen con uno y después soltarlos para que ellos vuelen solos. Entonces uno a medida que crece, los que están con uno también crecen. Sin duda, sin duda. Y bueno, ya se nos está acercando el tiempo de- del fin de la entrevista, pero la verdad es que ha sido un placer poder escucharte, poder eh, que nos compartas tu experiencia, ¿no? Tus aprendizajes. No tenemos duda de que ese libro va a abrirte muchísimas puertas y será un gusto, la verdad, poder leerte, poder conocerlo, ¿no? Y después que seas un escritor famoso, espero que también nos podamos ver por acá. Y Pues la verdad yo no aspiro o no busco la fama realmente. La fama yo lo veo a veces como algo malo, ¿cierto? No nos permite tener algo de intimidad. Perdemos mucho cuando somos famosos, cuando la gente es famosa pierde mucho. Pero lo que aspiro realmente es, si llegar a tener algo de fama, realmente es ayudar a la gente, montar un ancianato y cuidar a los viejitos, sacar a los niños de la calle, realmente usar eso como un trampolín, pero para ayudar a las personas. Más allá del reconocimiento, creo yo, está la satisfacción de haber hecho algo bueno. Así sin duda. que pues yo también me siento muy feliz por estar acá, te agradezco a ti por la invitación. Eh, este escenario ha sido genial, muy bacano, les felicito por el programa. Un abrazo gigante para ti, bendiciones y también para todas las personas que nos han escuchado y han participado de este espacio. Y ya tenemos un par de minutos, pero siempre cerramos como con una frase que sea un apapacho, ¿no? Para el público, para quien lo ve. Y lo que nos dijiste, ¿no? Un poco antes, me gustaría que fuera tu cierre, ¿no? Como un apapacho, manera de mensaje para aquellos que dudan en compartir su talento con el mundo, ¿no? ¿Nos pudieras dejar esa reflexión final para aquellos que tienen algún miedo, alguna duda de mostrarle al mundo su talento? Claro que sí. Los talentos son dones. Cada uno tiene un talento o dos talentos, algo que los hace particularmente especiales. No vinimos a este mundo vacíos, cada uno es un sol. No pueden tener miedo a dar su luz, a dar su llama, porque al hacerlo van a ser felices, van a olvidar sus miedos, van a encontrar su propósito en la vida. Mi propósito es servir, mi propósito es amar, y yo sirvo a través de mi trabajo, a través de ser papá, a través de mi literatura, pero cada uno de ustedes, cada uno en cualquier parte, en cualquier escenario, de acuerdo a lo que esté haciendo, tiene su propio propósito. No hay que tener miedo a ser ustedes mismos. Las personas no pueden tener miedo a ser ellos mismos. Tienen que ser una supernova. Y van a brillar, suelten, suelten su energía, suelten su don. Regálenle al mundo la experiencia que es ser ustedes. Y seguro que las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes y van a ser sobre todo felices. La felicidad es de aquellos que no le temen miedo a luchar por sus sueños, a seguir sus instintos. Finalmente puede ser muy difícil la vida, pero en algún momento llega la recompensa. Muy bien. No pueden desistir, nunca pueden renunciar. Muchísimas gracias, Giovanni. La verdad es que un placer conocerte
y dejamos este mensaje para todos los que se conectaron, para lo que os vaya a ver, y estaremos bien atentos del lanzamiento del libro, ¿vale? Te mandamos un apapacho desde acá, desde México a Colombia, y para todos los que nos están viendo, te agradezco mucho que estuviste con nosotros y nos toca despedirnos porque ya está el tiempo encima, ¿no? Nos vemos pronto, Giovanni. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.